Igual eres español o igual eres de otro país. La cuestión es, ¿serías capaz de aprobar el examen de nacionalidad española y por consiguiente obtener la nacionalidad española? Vamos a comprobarlo. Si no me conoces, yo soy Elena. 2 besos. Soy profe de español y apasionada de la lengua y cultura española. Pero hoy no has venido aquí a que te hable de mí, sino a que te hable del examen de nacionalidad española. O bueno, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, que hay que hablar con propiedad, aunque es comúnmente conocido con las siglas CCSE. Esta prueba básicamente consiste en responder 25 preguntas de los siguientes temas: gobierno, legislación y participación ciudadana, derechos y deberes fundamentales. Como tema 3 tenemos la organización territorial de España, geografía física y política. Posteriormente responderás preguntas de cultura e historia de España. Y finalmente tendrás alguna que otra pregunta de sociedad española. Y sin más dilación, vamos a por él. ¡Suerte! Recuerda que para aprobar este examen tienes que superar un 60%. Es decir, si son 25 preguntas, tienes que responder correctamente, sin mentir, 15 preguntas. Déjame en comentarios cuál ha sido tu resultado. ¡Vamos allá! Pregunta número 1. ¿España es una monarquía parlamentaria, una república federal, una monarquía federal? La respuesta correcta es A, una monarquía parlamentaria. La Constitución garantiza la libertad religiosa de individuos y comunidades. En ese sentido, el Estado español es laico, católico, aconfesional. ¿Qué es lo que tienes? Claro, es la C, aconfesional. El jefe del Estado es el presidente del gobierno, el rey, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La respuesta es B, el rey. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¿Cuántas ciudades autónomas hay en España? ¿17, 2 o 50? Y la respuesta es B, hay 2 ciudades autónomas. Cuidado aquí, ciudades autónomas, no comunidades. Pasamos con el apartado número 2, derechos y deberes fundamentales. Atención, en España existe la pena de muerte. Opción A, verdadero. Opción B, falso. Es la B, no existe la pena de muerte en España. Todos los españoles deben contribuir con la misma cantidad de impuestos para sostener los gastos públicos. ¿Verdadero o falso? Es falso. En España, la edad mínima para casarse es 14 años. ¿Verdadero o falso? Es falso. Bueno, ¿cómo te está yendo hasta ahora? ¿Bien? ¿Regular? ¿Más o menos o un poquito mal? Vamos ahora con el tercer apartado, que es el de organización territorial, geografía física y política. Venga, que esta es un regalo, ¿Cuántas comunidades autónomas hay en España? ¿7, 17 o 27? Efectivamente, hay 17 comunidades autónomas en España. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas tiene solo una provincia? ¿Islas Baleares, Aragón o Valencia? Opción A, las Islas Baleares.
Y ahora vamos al opuesto. ¿Cuál de las siguientes comunidades autónomas tiene más de una provincia? ¿Asturias, Madrid o Castilla-La Mancha? La respuesta correcta es C, Castilla-La Mancha. España está entre los países de Europa más lluviosos, montañosos o fríos. La opción correcta es B, montañosos. Vamos ahora con mi apartado favorito, cultura e historia de España. ¿Cuál de las siguientes mujeres es una científica española reconocida mundialmente? Montserrat Caballé, Ana María Matute, Margarita Salas. ¿La sabes? La correcta es la opción C, Margarita Salas. Venga, que veo que estás sufriendo. Voy a hacerte otra de regalito, una fácil. ¿En qué ciudad de España hay una mezquita que es Patrimonio de la Humanidad? ¿En Santiago de Compostela, en Madrid o en Córdoba? Por supuesto, en Córdoba. Y hablando de patrimonio cultural, ¿cuál de estas manifestaciones folclóricas es patrimonio inmaterial de la humanidad? Opción A, el flamenco. Opción B, la jota. Opción C, la sardana. Por supuesto que sí, el flamenco. Venga, que ya estamos llegando a la recta final. Otra fácil. En España, la noche del 31 de diciembre, ¿qué se toma para celebrar el cambio de año? Opción A, lentejas. Opción B, uvas. Opción C, aceitunas. Pues claro que sí, son uvas. Opción B. El premio Cervantes se da a, opción A, actores, opción B, escritores u opción C, pintores. La respuesta correcta es B. El premio Cervantes se da a escritores. En honor a Miguel de Cervantes, claro que sí. Ahora sí, abróchate los cinturones. Ponte el cinturón, protege tu vida. Que vamos con la última parte. Ya hay que dar el sprint final, el esfuerzo final, que llegamos a la nacionalidad española. Focus. ¿A qué edad es obligatorio el DNI? DNI, para el que sea extranjero y no lo sepa, es el carnet de identidad. ¿A qué edad es obligatorio? ¿A los 14? ¿A los 16? ¿O a los 18 años? La opción correcta es la A. Es obligatorio que tengas el DNI a los 14 años. Vamos con una de... ya sabes. ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a los conductores? En gramos por litro. Opción A, 0,5. Opción B, 0,7. Opción C, 0,9. ¡Ay, que te he pillado! La correcta es la A, 0,5. Venga, va, que ya te estoy viendo con los sudores fríos. Vamos con una facilísima. El aperitivo que acompaña a la bebida en bares y restaurantes se llama A, bocadillo, B, tapa, C, primer plato. Y como no podría ser de otra manera, claro que sí, la opción B,
tapa. Cuidado con esta. ¿Cuál de las siguientes conductas no es adecuada en una comunidad de vecinos? Reducir el nivel de ruido de 10 de la noche a 8 de la mañana. B. Depositar la basura en bolsas bien cerradas. O por último, opción C, lavar coches y motos en el garaje. La opción correcta es C, claro que sí, que no laves ni las motos ni el coche en el garaje, pero que deposites las bolsas bien cerraditas, por favor, por favor. ¡Y fregad un poco! ¡Guarras! Por cierto, si hasta aquí todavía no te has suscrito, es buen momento para hacerlo. Suscríbete, que es gratis. Vamos otra vez con el... Ya sabes. La sangría es una bebida con refrescos, vino y fruta, té o agua. Claro que sí, estás en lo cierto, es la fruta. La sangría lleva refrescos, vino y frutas. ¿Cuál de estos productos importa España de otros países en mayor cantidad que exporta? A. Petróleo. B. Calzado. C. Medicamentos. La opción correcta es A, el petróleo. Ojo, cuidado. ¿Dónde puede encontrarse la siguiente norma? Deje salir antes de entrar. ¿En el transporte público, en parques y jardines o en instalaciones deportivas? La opción correcta es, claro que sí, la A, en el transporte público. Vamos con las dos últimas. ¡Ánimo! ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en mayor cantidad que importa? Opción A, petróleo. Opción B, ropa. Opción C, calzado. ¿Sí? ¿La sabes? Esta es la opción C, el calzado. Venga, que nos queda la última. Vamos allá, concentración. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en España? ¿16 años, 18 años o 21 años? ¿Ya lo tienes? ¿Ya está hecho? ¡Ya está hecho! La opción correcta es la A. Con 16 años ya se puede trabajar en España. ¿Cómo te ha ido? Si has respondido correctamente a 15 preguntas de las 25 que te he formulado aquí, mi enhorabuena porque has conseguido parte de la nacionalidad española de manera totalmente ficticia. ¡Enhorabuena! Eso sí, si eres extranjero y te interesa saber cómo conseguir la nacionalidad española de verdad, que sepas que necesitas aprobar esta prueba del CCSE y además de eso tienes que aprobar un DELE de nivel A2. Este DELE A2 acredita un conocimiento básico de la lengua española y si todavía no sabes cómo sacártelo, aquí tienes una examinadora del DELE oficial y profesora de español, así que en Academia Serendipia puedo ayudarte en todo lo que quieras que concierna a la lengua española, por favor. Ahora bien, un buen español tiene que saber cosas que van más allá de estas preguntas. Tiene que saber cosas del día a día, de la más ardiente cotidianidad. Y para eso te dejo este vídeo para que compruebes si realmente lo que hacen estos extranjeros te parece raro o si ya, como español o española que eres, te has habituado a estas cosas que a ellos les parecen súper raras y locas. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Chao!